Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, cada uno de ustedes. En unos minutos vamos a dar inicio, hay que dar un poco de tiempo mientras los demás participantes vayan conectándose.
Hola, ¿cómo estamos, queridos participantes? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. En unos breves minutos vamos a dar ya inicio a esta segunda sesión de terapia cognitivo-conductual para el manejo de la ansiedad en niños y adolescentes. Vayamos conectándonos, vayamos alistando todo lo que tenemos listo ya, lo que son algunos apuntes, donde poder tomar nota de cualquier tema importante que se va a tocar el día de hoy. Así que vamos a dar a ver, son las 7:57, unos 3 minutitos más y damos inicio, ¿sí? Ok, muy bien, siendo ya 8 en punto de la noche, vamos a dar inicio a esta primera sesión, bueno, esta segunda sesión, perdónenme, en lo que es terapia cognitivo-conductual para el manejo de la ansiedad en niños y adolescentes. Una edad sumamente clave para poder desarrollar, como nos decía ayer nuestra licenciada, nuestra personalidad. Bien, entonces vamos a continuar. Correcto, muy bien. Darles ya a conocer directamente nuestra segunda sesión. Hoy hemos empezado a las 8 de la noche. Hacerles mención y tenerlo sumamente claro, por favor, de que la tercera clase es el día domingo, ¿sí? El domingo de 7 a 8 de la noche. Separa tu calendario, agéndalo en tu celular, pon un recordatorio para que ese día, antes de las 7, puedas ya estar ingresando a la aula virtual, bueno, en ese caso aquí a nuestra clase y podamos tener la última sesión, ¿ok? Recordarles también que ya estamos a una clase de poder terminar y en el transcurso de los que han ido tramitando su certificado, se les estará compartiendo lo que es el material de nuestra ponente, vamos a poder compartirles también lo que es las clases grabadas, directamente tienen el beneficio exclusivo todos aquellos quienes hayan tramitado su certificado, ¿ok? Entonces, el día domingo nos volvemos a ver de 7 a 8 de la noche. Muy bien, hacerles mención directamente que estamos en nuestras plataformas virtuales, los invitamos a cada uno de ustedes. Espero que desde ayer nos hayan empezado a seguir. Nos pueden encontrar como @acceidu.oficial, tanto en el Facebook como en el Instagram y en el TikTok. Les invitamos a que puedan ser parte de nuestra comunidad y así seguir enterándose de todas las novedades que tenemos durante todos los meses. Muy bien. ¿Quiénes somos? Somos Holding 7.5, es un consorcio educativo con más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad a profesionales de rubro educativo y psicológico.
¿correcto? Es importante tomar en cuenta que nosotros tenemos, el Holding 7.5 es un consorcio que tiene diferentes instituciones en las cuales nosotros como parte de la educación brindamos diferentes diplomados y especializaciones, como tenemos a SPED, tenemos a Axeu, tenemos a Olimpia, a Plans, a Latam y a Gestores. Directamente son 6 marcas en las cuales les damos todo el soporte necesario en seguir aprendiendo, seguir conociendo esos temas tan importantes. ¿Ok? Entonces, continuamos. Bien, presentarle los diplomados del mes. Esta es una excelente noticia para cada uno de ustedes. Si estás aquí, es porque te gusta estar capacitándote, porque te gusta estar actualizado, conociendo esos temas tan importantes y aprovechar, que son temas, clases, modelos que se llevan a lo que es el diplomado, ¿está bien? Tenemos lo que es TEA, trastorno del espectro autista, que creo que el día de ayer una participante nos mencionaba acerca de un caso también. Hablamos también ese tema que es muy importante, terapia ocupacional. Tenemos lo que es también lengua de señas peruanas, nivel básico. Eso aquí quiero hacer un hincapié. Si estás aquí es porque definitivamente estás muy interesado y estás obviamente con todas las ganas de querer aprender lo que es terapia cognitivo-conductual. Tenemos un diplomado directamente que nuestra misma ponente nos enseña, ¿sí? Nuestra misma ponente Betty es la encargada de llevar el diplomado, así que si estás siguiendo capacitándote, esos 3 días se ha quedado sumamente corto y de hecho que sí, es una hora todavía. Entonces, yo te invito a que puedas ser parte de nuestro diplomado en terapia cognitivo-conductual o en de cualquiera de ellos que te interesa, puede ser parte de nosotros, ¿ok? Tenemos terapia de lenguaje, estimulación temprana, tenemos estos 6 diplomados en las cuales estamos aperturando ya vacantes con un precio promocional para ustedes porque son parte ya de nuestra comunidad, ¿ok? Así que si estás interesado, si quieres seguir aprendiendo, si quieres potenciar tus conocimientos, este tema es muy importante para ti. Así que bien, los invitamos, si estás interesado a través del grupo, tienen mi número para poder decirme, necesito más información de lo que es terapia cognitivo-conductual, de lo que es TEA, y yo gustosamente los estaré acompañando con todo el proceso. Muy bien. A ver, vamos a continuar. Voy a enseñarles un video institucional para que puedan seguir conociéndonos un poco más a nosotros como institución. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Muy bien, perfecto. Hemos podido conocer un poco más acerca de nuestra institución y de lo comprometido que estamos con cada uno de ustedes en que pueda seguir potenciando sus conocimientos y poder tener esa ventaja competitiva en el mundo laboral, ¿correcto? La decisión es tuya de poder seguir capacitándote, de seguir, empezar el año con un tema y ya, ir capacitándote desde ahora, sumamente importante, ¿correcto? Entonces vamos a continuar. Bien, ya damos pase a nuestra excelentísima ponente que ya está aquí desde las 8, perdón, está conectado con nosotros. Muy buenas noches, licenciada Betty. Gracias, Anthony. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Un gusto nuevamente reencontrarnos hoy día, ya viernes 20 de diciembre. Así que vamos a continuar con la segunda parte, ¿no? Hay un punto bien interesante que dijo el video, ¿no? Que no sea tu meta solamente conseguir tu título. En realidad, nosotros como profesionales, y más porque somos responsables de salud mental, necesitamos capacitarnos constantemente, ¿no? Quien les habla igual sigue llevando lo que es neuropsicología cognitiva, otra especialidad más.
¿no? Y es importante que nosotros aportemos. Nosotros ayudando en lo que es psicología clínica, terapia cognitivo-conductual, lo que es neuropsicología, estás salvando vidas. Estás ayudando no solamente a un paciente, estás ayudando a todo un entorno familiar. Y eso es realmente gratificante, ¿no? Más allá de ser profesionales, es la parte humana que nunca la debemos de perder. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que es hablar acerca del manejo de la ansiedad en niños y adolescentes, ¿no? Ayer hablábamos de los temores, ¿no? ¿Cómo aparece la ansiedad? En realidad, la ansiedad, para hablar de ansiedad tenemos que hablar acerca de miedos, temores, ¿no? Que son naturales y que aparecen en la infancia. Temores como, por ejemplo, el miedo, la oscuridad, ¿no? Que son evolutivos, ¿ah? Son evolutivos y hay que tener bien en claro que hay una diferencia entre miedo y ansiedad, ¿no? Que para hablar de un miedo tiene que ver algo en específico, ¿no? De repente miedo a un animal, a un insecto, a lugares oscuros, al monstruo, ¿no? O que a veces los padres sin querer por ahí le generan algún miedo para que el niño pueda comer o pueda tener alguna conducta apropiada, ¿no? Pero sí siempre es importante manejarlo de una manera saludable. Pero la ansiedad ya no. La ansiedad ya es un trastorno patológico, ¿no? Es algo patológico, como se dice, no es salud mental. Entonces, hablamos de que aparece cierta sintomatología, ¿no? De manera inesperada y como una amenaza que reacciona, ojo, fisiológicamente el cuerpo empieza a reaccionar, empieza la somatización, ¿no? Temblor en el cuerpo, ojo, lo que es también sudoración, intranquilidad, dolor en el estómago. Incluso la ansiedad está relacionada con enfermedades como la gastritis o enfermedades de la piel. Por eso también es importante que sea detectado a tiempo, que sea manejado acorde, ¿no? A la edad. Cada edad se maneja de una manera diferente estos trastornos. Cada edad tiene diferentes técnicas. Y también hay que considerar que en cada persona se trabaja técnicas diferentes acorde a sus características, acorde a sus fortalezas, acorde a sus debilidades. Por eso es muy importante conocer a cada uno de nuestros pacientes antes de aplicar un paquete de tratamiento, ¿no? Entonces, hablamos de ansiedad y miedo, que son dos cosas muy diferentes. Y hemos hablado que la ansiedad son miedos transitorios, ¿ah? Ojo, porque ahí aparecen miedos transitorios cuando somos más pequeños y muchos lo hemos logrado superar. Sin embargo, a veces cuando estos miedos no son superados, van evolucionando con el pasar del tiempo y más aún se van fortaleciendo estos miedos con experiencias de la vida, ¿no? Experiencias como violencia, experiencias como bullying que se van dando a lo largo de la infancia, en la adolescencia y empiezan a desarrollarse mayores temores en los niños y adolescentes. Y es ahí donde ya empieza de repente a aparecer otros síntomas somatizando, ¿no? Donde aparece ya algo trastorno, un trastorno psicológico, ¿no? Como la ansiedad o derivados de ella, ¿no? Ahora, estos miedos también hay que considerarlos muy, que es muy diferente a las fobias, ¿no? Y cada edad tiene una etapa de miedo dentro de la normatividad de los miedos de los infantes y también de los adolescentes, ¿no? En los adolescentes también aparecen miedos, pero ojo, aquí ya las primeras características de la ansiedad o rasgos de la ansiedad, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en estos tiempos, ¿qué está pasando con los adolescentes o los quizás púberes o los niños que van a entrar a la adolescencia? Aparece el miedo, ¿no? ¿A qué? A las notas, a las calificaciones, a las libretas que están recibiendo ahora, porque sabe que quizás muchos de ellos van a ser rechazados o van a ser castigados de una manera inadecuada por parte de los padres, o que puedan estar viviendo violencia. Por ahí me dice que el volumen es bajo. ¿Me logran escuchar, chicos? ¿Sí se logra escuchar? ¿Me indica? Sí, ¿Sí? Ah, sí, ya. Ah, ya, de está repente bien. una de las participantes me dice que el volumen es bajo. Si escuchan bajo, me vuelven a avisar, por favor. Entonces, hablemos de esos miedos en los adolescentes. Al menos estos tiempos, chicos, sí. Lamentablemente, al menos en el hospital, en los centros donde trabajo, estamos recibiendo, ¿no? Pacientes que tienen intento, pensamiento suicida debido a estas situaciones, ¿no? Algunos también tienen miedo por la imagen corporal, el ser rechazado por parte de sus compañeros, ¿no? O por de repente la persona que les gusta, donde empieza la etapa del enamoramiento, ¿no? Y bueno, sobre todo los conflictos familiares donde quizás ellos observan violencia entre sus padres o la violencia hacia ellos mismos.
Entonces, ese es el resumen de ayer. Esos son los miedos normativos que hemos visto ayer, en cómo se mantienen, ¿no? Si se mantienen, si los padres son críticos, si juzgan, si la familia aún se va a mantener más, ¿no? Lo que es la ansiedad, más aún si de repente esto genera fracaso en el paciente, ¿no? También puede haber daño físico, muerte, la crítica. Ahora, hablamos la ansiedad como un trastorno como tal, ¿ya? Porque es un trastorno que limita a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona, el niño adolescente, empieza a tener esta sintomatología, deja de ser el mismo, deja de hacer sus actividades con normalidad, deja de comer, tiene alteraciones en el sueño, sobresaltos en sus sueños, ¿no? Se come las uñas, se jala el cabello, a veces no come, ¿no? O se jala los pellejitos de los dedos, se muerden todo lo que son los labios, se sacan los pellejitos de los labios. Ahí vas a ver tú ciertas características de ansiedad en los niños más pequeños. Pero conforme va avanzando esa ansiedad, el niño empieza a limitarse, ¿no? A estar solo, a evitar estar con los demás. La ira, le cuesta mucho controlar la ira y está nervioso la mayor parte del día, ¿no? Y en ese contexto sabemos que hay una situación amenazante que de repente él no logra entenderlo como tal. Es por eso que la sintomatología sigue aumentando, ¿no? Entonces consideramos la ansiedad como algo patológico desde la infancia y la adolescencia, porque también a los niños les cuesta controlar sus emociones. Por eso es importante la participación del padre o del tutor, ¿no? Primero que le ayude a identificar las emociones, luego que valide aquellas emociones. Y qué importante es que nosotros como adultos enseñemos a canalizar aquellas emociones para que logre el niño, ¿no? Recuperar o entrar en tranquilidad. Es lo más importante, al menos ahí chicos, si nosotros trabajamos muy bien lo que son los miedos o esas conductas que le generan ansiedad al niño, ténganlo por seguro que no va a tener un trastorno cuando sea adulto. Pero si recibe lo contrario por parte de los padres, lo que es rechazo, crítica, y le dicen te callas o te castigo, te callas o te mando a la calle, ¿no? Entonces ahí empieza su miedo, su ansiedad aumenta, ¿no? Cuando los padres no utilizan métodos correctivos adecuados o no utilizan una guía. No, no validan sus emociones. Entonces es muy interesante nuestra participación como padres y como especialistas, el cómo poder trabajar con cada uno de ellos, ¿ah? ¿Por qué? Porque nosotros como especialistas también psicoeducamos a los padres, educamos a los tutores, el cómo poder manejar aquellas emociones, ¿no? El trabajar con fichas emocionales, el poder identificar qué emoción tiene el niño y empezar a que él mismo explore, lo exprese y pueda sentirse más tranquilo y buscar alternativas de solución, porque dentro de ese proceso nosotros también estamos desarrollando habilidades sociales, que es muy importante. ¿Para qué? Para que el niño sea más, digamos, que esté más libre para poder interactuar con situaciones que le puede generar un conflicto. Entonces va a disminuir el miedo. Por eso es importante también que nosotros, eso es importante en la infancia. Y como les mencioné, ¿no? Cuando hablamos acerca de lo que es la personalidad, ¿no? Y ayer había mencionado un poco acerca de ello, si nosotros le damos al niño seguridad, confianza, lo que es seguridad en sí mismo, téngalo por seguro que ese niño no va a crecer con problemas, va a crecer seguro, va a tomar sus propias decisiones y va a tener una personalidad estable. Pero de ser o de suceder lo contrario, definitivamente va a tener muchos problemas en cuanto a lo que es la personalidad. Y la personalidad se define en infancia. Es un determinante muy importante, ¿ya? Entonces, hablamos de una ansiedad patológica, ¿no? Cuando es persistente. Está la mayor parte del día y no sabes cómo controlarla. Al menos un niño lo mantiene, puede aparecer como tos, incluso algunos niños con náuseas, ¿no? Grados internos, ¿no? Tienen miedo que lo dejen solo, tiene miedo de repente de que salir a la calle, que pueda pasar algo, que le pueda morder un perro o ante cualquier situación mínima. Y peor aún si de repente los padres utilizan la técnica de la evitación, ¿no? Cuando evita, ay no, mi hijo tiene miedo pasar por esa casa porque hay unos perros que le asustan. A pesar de que los perros pueden ser chiquititos, ¿ah? Por ahí no, hijita, por ahí no. ¿Qué hacemos cuando tenemos esa conducta? Esas son conductas de evitación y aumentan ya lo que es la ansiedad. ¿Por qué? Porque estás tú nuevamente incidiendo en la misma conducta. ¿Y qué le estás enseñando al niño? A que evite las situaciones que te generan ansiedad, cuando debe ser lo contrario. Y aquí es donde se aplica técnicas de exposición. Primero lo que es la psicoeducación, la guía, lo que es la exposición gradual o la exposición imaginaria, para que evite o disminuya o se pueda extinguir las conductas de evitación, ¿no? Que generan ese malestar subjetivo y una disfunción total.
Ahora, ¿qué hacer con los miedos, no? Hemos hablado que es bien importante que lo manejemos en la infancia para que no se desarrolle trastornos, ¿no? Comprender que sí, el miedo para un niño, para él es muy real. Nosotros definitivamente estamos bien formados, pero ellos sí requieren que tú le indiques, ¿no? Que tengas esa guía, que lo lleves a superar cada miedo, que lo lleves de la mano y que le enseñes, ¿no? Y evitar enviar mensajes inadecuados, validar y ayudarle con tranquilidad que llegue ese proceso de enfrentar el miedo, ¿no? Permitir que esa exposición progresiva al miedo en cuestión sea satisfactoria para que vaya disminuyendo el miedo, ¿no? Son técnicas chiquitas que se trabajan al menos con el miedo. Y bueno, con las pautas no adecuadas, los miedos van a remitir, van a desaparecer y van a saber cómo afrontarlos. Y tengan por seguro que eso les va a enseñar para que cuando aparezcan conflictos en la adultez, van a poder manejar de una manera satisfactoria porque están seguros y tienen esa confianza de poder superar, ¿no? En la infancia porque ha sido bien guiado y bien atendido. Ahora, cuando ya hablamos de trastornos de la ansiedad, ya hablamos de algo que es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque va a demandar la atención de ese niño o adolescente, no va a poder estar tranquilo. Ojo, eso interfiere en qué, en el colegio. Por más que le enseñen o esté, digamos, en ese aprendizaje, por más interesante que sea la clase, no va a poder captarlo. Se va a dispersar fácilmente. Y su miedo, quizás de algún estímulo, empieza a sentir miedo y se pierde ese momento. Altera lo que es el aprendizaje. Y ahí es donde vemos, ¿no? Porque ya no interactúa con sus amiguitos, se ha vuelto más callado, aparentemente le dicen, ¿no? Que es más tímido, se ha vuelto más introvertido. No, va a haber esos cambios que sí generan atención. Entonces, cada uno de esos criterios diagnósticos se van a encajar en cada uno de estos trastornos, ¿no? Que puede ser trastorno de ansiedad generalizada, ansiedad por separación en infancia, trastorno obsesivo compulsivo, que eso sí se ha detonado y hay bastantes pacientes que aparecieron en pandemia, lo que es angustia o ataques de pánico, fobia específica y la fobia social que se da más lo que es en la adolescencia, el mutismo selectivo, que también hay casos, y estrés postraumático. Entonces, esos son algunos de los trastornos de ansiedad y los más frecuentes vamos a hacer lo que vamos a hablar hoy día. Ahora, esos trastornos frecuentes, chicos, tienen una sintomatología tal que tú tienes que identificar para decir, ah, ya, tiene ese tipo de trastorno y sepa cómo vas a manejarlo, sepas de dónde aparece ese estímulo. El tiempo de duración va a ser muy importante y qué situación lo llevó a que se desate toda esa conducta y que no le permite estar tranquilo al paciente. Ojo, pero cuando hablamos de una ansiedad, hablamos ya que interviene el aspecto cognitivo sea, el niño ya no lo percibe como algo real, sino como algo catastrófico. Piensa que puede pasar algo malo, piensa que alguien se puede morir o que él incluso le puede pasar algo. Entonces, el pensamiento o el aspecto cognitivo es donde más prevalece y lo que nosotros tenemos que identificar más en aquel niño o adolescente. ¿Por qué? Porque en realidad el problema no es una situación, es en cómo el personaje, la persona, el niño o adolescente interpreta aquella situación. Ahí viene la interpretación inadecuada, ¿no? O distorsionada. Interpretación que puede ser creencias irracionales. Y nosotros tenemos que ayudar al niño a identificarlo, ¿no? Que se trabaja ahí con cazar pensamientos, cuando son niños más pequeños, en los adolescentes ya comprenden más lo que es una reestructuración cognitiva. Pero niños más pequeños tienes que enseñarle a cazar esos pensamientos que te generan miedo o que te generan ansiedad. Y ahí viene lo que es reestructuración cognitiva. Y eso es lo que se trabaja en terapia cognitivo-conductual. Esta clase modelo se basa en ello. Que ustedes puedan identificar por qué aparece la ansiedad, ¿no? Y no es la situación como les vuelvo a recalcar, es cómo uno interpreta cada situación. Es cierto, puedo pasar cerca a unos perros y yo puedo decir, bueno, me parecen inofensivos, pero me alejo un poquito, ¿no? Quizás le he visto que ha mordido a un señor. Yo le interpreto que, bueno, si me alejo un poquito nada más, pero no pasa nada malo y sigo caminando. Pero otro niño, de repente un niño o un adolescente, pues decir, no, ese perro me va a morder, me va a morder, me va a morder, me va a dar rabia y me puedo morir. Entonces su pensamiento no es tan, digamos, es cierto que puede pasar, es cierto, pero se va directamente a lo catastrófico, algo que no, quizás no va a pasar, pero sin embargo ya está imaginándose, ¿no? Y más que todo significa esa catástrofe, esa parte catastrófica que va a atentar contra su vida. Y ahí empieza la sintomatología, ¿no?
O de repente, los niños más pequeños que tienen 3, 4, 5 años, cuando lo dejan en el colegio, que tienen ansiedad por separación en la infancia, y piensan, no es que su mamá los deje en el colegio, que se queden a jugar con los amiguitos, ellos piensan que la mamá los va a dejar, que se va a ir o que le va a pasar algo malo. Más aún si de repente han tenido una pérdida. Eso es un detonante donde el niño va a aumentar la ansiedad. Y ahí viene lo que es la ansiedad por separación en la infancia. Ahora, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que también está dentro del grupo de la ansiedad, aparece porque en un gran porcentaje, chicos, y eso es algo muy importante que ustedes tienen que identificar en la familia del paciente, es que a veces los padres sin querer tienen ciertos hábitos y costumbres que le generan mucha ansiedad en los niños. Ojo, que no hay que dejar de lado, por sus audios, por favor. Tenemos que tomar en cuenta el aspecto genético. ¿Por qué? Alguno de los padres puede tener un trastorno ansioso o depresivo. Y eso también puede ser una carga genética y que el niño es vulnerable a que pueda desarrollar alguna enfermedad psicológica. Entonces, a eso hay que tener en cuenta. De base es uno. Dos, los hábitos que puedan tener los padres de familia, más que todo la mamá en algunos casos. ¿Por qué? Les explico, ¿no? Tengo pacientes y hay muchos de ellos, en su mayoría los padres siempre han sido muy meticulosos, muy exagerados, muy ordenados a la hora de la limpieza, de tener miedo a ciertos insectos. Y ojo, que el miedo también es aprendido. ¿Qué pasa si de repente mi niña de 2 o 3 años me ve que me salta encima del mueble, salta encima de la silla, si veo una cucaracha? ¿Qué pasa si yo salto encima de la mesa? ¡Ay, la cucaracha! Empiezo a gritar. Mi hija, ¿qué va a hacer? Me va a observar esa reacción de miedo que tengo yo y va a hacer lo mismo. Está aprendiendo el miedo, pero por mi parte. Entonces va a repetir la misma conducta. Y ese es aprendizaje vicario. Entonces, ella también empieza a tener cierto miedo, ¿no? Ese es uno, que es aprendido también. Dos, cuando los padres están pendientes a cada momento, ¿no? De lo que están haciendo sus hijos. Ten cuidado, te vas a ensuciar. Ten cuidado que hay insectos. Ten cuidado que hay microbios que te puedes enfermar. Entonces, al niño no le permiten explorar lo que es su contexto. No le permitan que pueda jugar con tierra, que a veces es normal dentro de lo normal. No permiten que se ensucie el polo, la camisa, o que explore otras áreas, o los insectos, ¿no? Las hormiguitas. Entonces ahí viene la limpieza meticulosa, ¿no? Donde mamá cada rato le lava las manos, a cada rato le lava la cara, o a cada rato le cambia el polo, de modo que tenga una excesiva limpieza. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño, chicos? Ahí el niño está desarrollando miedo. Está aprendiendo que si no tiene las manos limpias, que si no tiene la ropa limpia, algo malo le va a pasar. Ahí viene lo que es el aprendizaje también. Ese es uno. Y el niño ya va teniendo ese concepto, ¿no? Va desarrollando el miedo y va creciendo con esos hábitos, ¿no? Se ensucia, apenas se ensucia, corre a lavarse las manos. Apenas coge la tierra, corre a lavarse las manos. Apenas se ensucia de repente en la calle, llega a su casa, corre a lavarse las manos. Entonces, cuando hay bastante de esas conductas que el niño va desarrollando sin querer, ese trastorno obsesivo compulsivo, que tiene mucho que ver con los hábitos que nosotros podemos tener en casa. Por eso es importante tener un término medio, sin perjudicar al niño. Y ahí es uno de los trastornos que sí, hemos tenido más en pandemia, incluso niños que se lavaban con lejía. Por eso qué importante es que nosotros tratemos con bastante cuidado a los niños y a los adolescentes, ¿no? De ahí viene lo que es la angustia o ataques de pánico, que también aparece con la ansiedad, ¿no? La ansiedad cuando el niño sale a la calle, que piensa que va a pasar algo, o que de repente su corazón se acelera y piensa que algo malo le va a pasar. ¿Cómo interpreta esa situación? La fobia específica que puede ser a un roedor, a un insecto, ¿no? O alguna situación, o una mascota, ¿no? Que puede ser inofensiva, pero ese miedo es irracional. En algunos casos también tenemos lo que es el mutismo selectivo, ¿no? Que también tengo dos de aquellos pacientes, que es muy interesante. Si ustedes indagan de cómo aparece el mutismo selectivo, muchos de ellos han tenido una experiencia negativa. Tengo una niña que de 5 años, ya que cuando le dictaron lo que es en etapa de niñez en el colegio,
le educaron de tal manera, pero ahí viene la vulnerabilidad, que ella también, pues, es un poco más introvertida, es un poco más callada, de repente le faltó ahí desarrollar lo que es habilidades sociales, y al recibir un estímulo que le generó un miedo, cuando iba a participar, inmediatamente, a partir de ese evento, dejó de hablar en el colegio. Pero llega a casa y conversa muy bien con su mamá, conversa muy bien con su papá, con sus primos, pero el estímulo es en el colegio. No habla en el colegio para nada. Entonces vamos viendo, identificando dónde apareció ese mutismo selectivo y cómo lo voy a manejar yo. Entonces ahí aplicas técnicas también, ¿no? Y otro que es el estrés postraumático. Este niño, bueno, el niño adolescente que pueda sufrir un evento que le genera un trauma, ya no va, ojo, digamos, a desarrollarse o a salir de casa dependiendo de ese trauma. Por ejemplo, tengo un niño de 10 años, ya que ha sufrido un accidente automovilístico, lo que es en una combi de vueltas campana, y este chiquito a partir de ese evento no quiere subir a los carros, no quiere ir con su mamá ni a la mototaxi. Entonces, esos eventos de subir a un vehículo, inmediatamente no, empieza a llorar, se prende la luz de la mamá y no quiere subir. Entonces, con ellos estamos trabajando en lo que es exposición gradual. Por eso se tiene que trabajar apenas aparezcan los traumas o los problemas que le generan angustia al niño, inmediatamente tienen que ser atendidos. Entonces, esos son los tipos de trastorno de ansiedad más frecuentes que tenemos en los niños y adolescentes, ¿no? Y lo que es la fobia social también, que es común, ¿no? En los adolescentes. Empezamos entonces por detalles, ¿no? Cuando hablamos acerca de trastornos de ansiedad, hablamos también de factores responsables. ¿Qué quiere decir esto? ¿De por qué se desarrolla la ansiedad? ¿Qué influye? Lo que hablamos hace un momento. Si yo sé que tengo parientes de primera, segunda y hasta tercera generación que tiene trastorno ansioso depresivo, ese puede ser un predisponente, que sí, que puedo ser muy vulnerable. Si mi mamá es ansiosa, mi papá también, puede ser que yo tenga un 50% de que pueda tener el mismo trastorno. Ahora, ¿qué va a determinar que ese trastorno se desarrolle? Los eventos, las experiencias del día a día. Si mis padres todos los días, de repente todo dicen, ten cuidado que vaya a pasar esto, ten cuidado a la hora que vas al colegio, ten cuidado en la esquina porque a veces hay delincuentes, entonces si todo me van a enseñar al miedo, esas situaciones estresantes o las experiencias que yo tengo en mi día a día que no pueden ser, digamos, satisfactorias, van a hacer que esto detone. Entonces, va a depender mucho. Uno, el aspecto genético, ¿no? Y ahí es donde hay bastantes investigaciones que indican que la propensión a sentir ansiedad es en gran medida hereditaria y un porcentaje de un 50%. Y va unida a una mayor sensibilidad emocional general como rasgo de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si de repente el niño tiene características, ¿no? De una personalidad tranquila, que de repente sigue, ¿no? Las indicaciones de mamá o se ajusta, digamos, a ser una persona obediente y que de repente respeta mucho las reglas, ¿no? Tranquilo, tiene esas características y tiene esa vulnerabilidad, puede desarrollar. Tiene que ver mucho las características de personalidad. Dos, influencia de los modelos parentales, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? El hecho de cómo los padres educan y cómo manejan cada experiencia con sus hijos. Al observar al niño, ¿no? Aprende los modelos de comportamiento y ansiedad de sus padres. Como les mencioné hace un momento, ¿qué pasaría si yo de repente veo un insecto, grito, me subo encima de mi sillón o encima de la silla y mi hija pequeñita de 2 años me ve de repente? Va a sentir lo mismo, va a hacer lo mismo. Entonces, está aprendiendo un modelo, ¿no? De cómo yo me comporto y cómo yo respondo ante ciertas situaciones, ¿no? Asimismo, así algunas estrategias pedagógicas, ¿no? De los padres pueden reforzar o respaldar la ansiedad del niño. Por ejemplo, ¿no? Ten cuidado que ese mosquito te puede picar. Ten cuidado que te vayas a ensuciar y te vaya a dar un dolor de estómago. No cojas eso que tiene microbios. Entonces, ahí vienen los modelos parentales. Si yo exagero, si estoy siempre al cuidado, si estoy sobreprotegiendo a mi hijo, voy a generar eso. Lo voy a hacer más vulnerable y que crezca con un miedo ante todo evento que pueda suceder. Y esa es una influencia de modelo parental. Y qué importante es que nosotros como padres nos psicoeduquemos en ello para poder cambiar estos patrones, porque son patrones de pensamientos también, ¿no? Que generan una conducta inadecuada. Ahora, otro punto bien importante también es la influencia de los modelos, ¿no? Que estamos viendo. A ver, perdón, acá está el modelo hereditario.
Y el otro, lo que es el modelo psicosocial, ¿no? A falta de detallar, lo voy a detallar. ¿Cuál otro evento? Donde puede estar en el colegio, donde tenga esos conflictos con los niños, donde de repente también sea más vulnerable y de repente pueda vivir un bullying y de repente no haya un trato, una interacción social adecuada con sus compañeros y sufra rechazo, que viene el aspecto social, ¿no? Y esto es el siguiente modelo. Nosotros cuando hablamos de ciertos trastornos, a ver, por ahí, por favor. Si hablamos de diferentes trastornos, nos vamos a enfocar muchísimo en hacer una evaluación muy minuciosa. ¿Y a qué me dirijo yo aquí? Porque yo hablo de la ansiedad, puedo hablar de la depresión u otro trastorno y tengo que hacer un análisis muy minucioso. ¿De dónde aparece? Primero me centro en el factor biológico. Sí, es cierto, puede haber lo que es el aspecto genético. Puedo heredar algo de mis padres. Alteración cromosómica, genotipo, fenotipo, disposición constitucional que puede ser, ¿no? La alteración del sistema nervioso, nuestro temperamento. El temperamento también influye muchísimo. El desequilibrio bioquímico, ¿no? Neurotransmisores y hormonas. Y otro punto más, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad médica. ¿Qué pasa si un niño tiene leucemia? Un niño o un adolescente también va a ser muy vulnerable. Va a tener miedo a la muerte, va a tener miedo de repente a ya no ver a sus padres, ¿no? O el estar solo en un hospital. Entonces, ahí viene otro factor biológico que puede darse en infancia, claro que sí. Factor psicológico, ¿no? ¿Cuál es ese factor tan importante que nosotros tenemos que identificar? ¿Cómo el niño procesa aquel aprendizaje? ¿Cómo el niño procesa aquella experiencia, ¿no? ¿Cómo percibe de repente que alguien le dé un mensaje negativo? De repente lo puede tomar muy a pecho y empieza a sentirse mal. ¿No? O de repente puede suceder todo lo contrario, puede escuchar y bueno, no le puede dar importancia. Vemos de qué manera procesa cada situación. El afecto, ¿no? Que puede recibir por parte de mamá, de papá, que genera lo que es seguridad y confianza, también evaluamos, porque es muy importante, si el niño tiene estos componentes bien, que son fuertes, definitivamente va a ser menos vulnerable que pueda desarrollar un trastorno. También el aspecto conductual, ¿no? Cómo se comporta en casa, con los padres, cómo les han enseñado a sus padres a comportarse, ¿no? Comportamiento quizás más prosocial, no va a tener problemas. Y el último punto, y el más importante, lo que es el factor psicosocial. Cuando hay violencia en la familia, ya, si hay violencia entre los padres y el niño observa estas situaciones, él va a crecer con miedo. El hecho de ver que el papá golpea a la mamá o viceversa, o que los dos se golpeen, ¿qué va a pensar un niño de 3 o 4 o 5 años? Simplemente va a pensar que sus padres se van a separar, que es su culpa, que todo eso sucede por culpa de ellos. ¿Y qué van a hacer? Y tengo una de mis pacientes incluso, como ella dice, ¿no? Yo veía eso y me hacía como bolita, me metía debajo, como debajo de mi cama, y me escondía. Y solamente me tapaba los oídos, que termine ya. Me hacía una bolita de tal manera y quería que todo acabe. Hasta que yo sentía que de repente ya no había bulla y pasaba todo eso, soltaba recién mis oídos. Entonces, ese es un factor psicosocial. ¿De qué manera influye la familia? Es un porcentaje bastante alto. La conducta de los padres. Si ven una relación estable, los niños y adolescentes, ténganlo por seguro que ese chiquito no va a tener ningún problema. Va a crecer con una seguridad, una confianza y va a saber cómo enfrentar diferentes situaciones porque ha vivido en un entorno que es saludable. Pero si sucede todo lo contrario, va a tener una percepción muy diferente del mundo, de lo que es una relación, de lo que puede ser una interacción con la pareja o con otras personas. Y ahí vienen los grupos pares también, cómo se trata con los demás amigos, ¿no? Si de repente al bullying, si de repente lo insulta, también empieza, ¿no? A tener su autoestima, ¿no? Lo que es devaluada. Y empieza a sentir miedo, que los demás de repente lo rechacen o lo aíslen. Y por eso influye bastante familia, grupos pares, el aspecto educativo y el contexto social. ¿Cómo es su entorno donde vive, no? ¿Qué situaciones hay? De repente hay problemas en el vecindario, que también de repente está la expectativa que puede pasar algo malo. Y todos estos factores son muy importantes que van a desarrollar más características de la ansiedad. Por eso es muy importante a la hora de evaluar un paciente, sea un niño, adolescente o un adulto, tomar en cuenta cada uno de esos factores. Porque si yo sé que hay un factor biológico y sé de repente que hay aspectos genéticos, papá o mamá tiene un trastorno ansioso depresivo, definitivamente va a ser más objetivo darle un diagnóstico. Y voy a tener que trabajar de la mano con el aspecto psiquiátrico, un psiquiatra infantil,
que en eso también nosotros manejamos y derivamos lo que ellos ya se encargan de ver cómo manejan la parte farmacológica, si es que el paciente lo requiere, o de repente solamente lleva terapia, que es otra terapia que solamente lo puede manejar sin medicación. Por eso es muy importante que aquí se determine, ¿no? De qué manera le está afectando el problema al niño o adolescente, y si requiere una intervención psiquiátrica. Eso depende, ¿no? La ansiedad, si es leve, si es moderada o si es grave, ¿no? Y eso también nosotros lo consideramos. Ahora, empezamos a hablar lo que es la ansiedad generalizada. ¿Cuáles son las características de una ansiedad generalizada en un niño pequeño? ¿No? ¿Qué sucede con aquella persona? Ellos sienten ansiedad y están preocupados constantemente durante la mayor parte del día. Y le cuesta mucho controlar, ¿no? Que tiene miedo de repente qué va a pasar en el colegio, si le va a ir bien, ¿no? Si su mamá de repente va a estar bien en casa, o si de repente su papá va a llegar bien en la noche. También va a manifestar preocupación, ¿no? En al menos dos actividades, ¿no? En el colegio y en la casa, ¿no? En la casa de repente que sus papás estén bien, que pueda ser aceptado por sus padres, que no le grite para que no sienta ese síntoma de ansiedad y que en el colegio tenga buenas notas, que sus compañeros lo acepten. Entonces son características, va a estar pendiente del buen trato de los demás en diferentes contextos, ¿no? Y que sea aceptado. Ahora, también esa misma ansiedad le genera inquietud, tensión, se va a sentir cansado el niño si es que tiene ansiedad, dificultad para concentrarse, no va a poder atender una clase, no va a poder concentrarse ni aprender, o va a poder, digamos, estar inquieto de un lugar a otro y no va a permanecer sentado. Se va a estar irritable, incluso en algunos casos aparecen lo que son los ataques de ira, que es frecuente, ¿no? Y otros síntomas somáticos, ¿no? Como el pulso acelerado, lo que es el sudor, mareos o dolor de cabeza, ¿no? Como dificultad para relajarse o para poder dormir tranquilo. Y un sueño insatisfactorio, porque va a haber sobresaltos. Ahora, esas causas de un trastorno de ansiedad generalizada en la infancia, ya hay que tener en cuenta que tiene un tiempo también que aparece de 6 meses para considerarlo como tal. Entonces, hay causas psicológicas, sí, mecanismo de defensa ineficaces, no sabe cómo enfrentar una situación, no sabe cómo enfrentarse quizás al salir a exponer, no sabe cómo enfrentarse de repente cuando unos niños lo insultan. Otra causa, la autoestima baja, que los padres le digan que es un inútil, que no sirve para nada, que nada hace bien, y ya está con ese tipo de pensamiento y va al colegio y piensa que no va a poder hacer las cosas y empieza a tener miedo y evita esas situaciones porque sabe o porque piensa que todo lo hace mal, ¿no? Entonces son causas. Dificultad también para poder manejar el estrés, quizás que sepa que va a dar un examen, ya lo considera como algo pues catastrófico y que de repente puede sacar mala nota. Entonces va a mantenerse tenso y no va a poder desempeñarse como se debe, ¿no? Ambientales, situaciones adversas que pueda vivir violencia, las relaciones también que pueda mantener en casa, ¿no? Con sus padres y otros factores, eventos traumáticos, ¿no? Que pueda vivir incluso violencia en casa o en el colegio, ¿no? Y influencia genética y biológica, ¿no? Que quizás alguno de sus padres tenga algún tipo de trastorno que sea la ansiedad o la depresión. Ahora, tenemos otro de los más comunes, 3, 4, 5 años, que es trastorno de ansiedad por separación en la infancia. Aquí el niño presenta una ansiedad y un malestar recurrente y es excesivo y anticipa, ojo, sabe de repente que la mamá o el papá va a salir, inmediatamente empieza su angustia, su miedo, ¿no? Y esta que persigue a la mamá y el papá que no los deje, porque piensa que algo malo va a pasar, que piensan que lo van a dejar solo. Entonces, el alejarse de seres queridos ya empieza su angustia. La preocupación es excesiva y constante, ¿no? Relacionada con perder a un padre u otro ser querido por una enfermedad o accidente o un desastre. Por ejemplo, una de mis pacientes también, que perdió a su papá en un accidente, ahora, después de esa pérdida, después de 3 meses, ya, empezó lo que es esta conducta de ansiedad cuando la mamá empezó a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque pensó también que iba a perder a su madre. Entonces, ahí es donde vemos toda la sintomatología, ¿no? Miraba por la ventana, decía a la abuela que por favor le llame a su mamá y que le diga por dónde está, si ya está cerca, si le va a venir rápido o se va a demorar. Esa angustia se mantenía todos los días. Sábado y domingo que estaba la mamá en casa, no la dejaba para nada sola, ni siquiera en la cama, la perseguía la mamá. Entonces ahí se iba viendo los indicadores, ¿no? Preocupación excesiva ya de perder a un familiar, a la madre.
También preocupación constante por algo malo que le podía pasar a esa, ¿no? Como perderse, también en algunos casos, ¿no? Puede pasar algo a mi mamá, la pueden secuestrar, incluso, ¿no? Si es que ve muchas noticias, también puede tener esos pensamientos, ¿no? Resistencia negativa de ir a la escuela, no va a querer ir. Se puede prender en la falda de mamá, llora en la puerta del colegio, pataletas, ¿no? O se prende también de la profesora, pero no quiere que la deje, ¿no? Por miedo a separarse de aquellos familiares. Ahora, también presenta resistencia al estar solo en casa, sin un padre o sin un familiar, ¿no? Que sea el más cercano, porque empieza ese miedo, ¿no? Que la van a dejar sola. Resistencia, miedo persistente a dormir sin tener cerca la figura paterna o materna, ¿no? El más importante que ella considera, ¿no? Y bueno, las pesadillas en este trastorno sí son recurrentes. Piensa que las van a dejar, sí hay sobresaltos, ¿ya? Y quejas frecuentes sobre dolores de cabeza. Son características, ¿ah? Ellos sí mencioné que hay dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso una de mis pacientes hasta tenía náuseas antes de entrar al colegio. Tenía como esa sensación de querer vomitar porque la madre se iba a dejar del colegio, ¿no? Y otros síntomas cuando ya se anticipa la separación de su familiar más cercano, ¿no? Puede ser papá o mamá o un ser querido, ¿no? Y que le estoy educando, que esté a su cargo. Ahora, las fobias de la infancia, ¿no? Nosotros interactuamos bastante con pacientes, ¿ya? Pero ahí viene también de qué manera lo manejan los padres, ¿no? ¿Cómo es esa fobia en la infancia? La fobia específica. ¿A qué tiene miedo? Exactamente, qué niño. Y ese miedo es persistente, significativo e irracional, ¿no? Con respuesta a un objeto, a una situación, ¿no? De repente incluso una mascota inofensiva, ¿no? Y esa reacción de ansiedad es inmediata. ¿Qué pasa si de repente el niño ve la tortuga o de repente tiene ese miedo, ¿no? O alguien le hizo sentir el miedo de la tortuga, ¿no? Que puede morder y que de repente puede hacerle daño. Va a ver esa tortuga, si sea chiquitita, va a empezar su crisis, ¿no? Va a empezar ese pánico, llora, se paraliza, empieza a agarrar de los brazos espasmódicos, ¿no? Lo que es a papá y mamá y no sabe cómo desaparecer en ese momento, ¿no? Y empieza a gritar, a insultar, que lo saquen o que la saquen a ella de él, ¿no? Y en cada situación de riesgo de contacto con ese estímulo le provoca esa fobia y aparece esa reacción de pánico inmediato, ¿no? Esa es una fobia específica. Y esa evaluación, esa evitación, ojo, más allá de esa reacción, lo que es de conducta, ¿ya? Cuando aparece y sabe que de repente va a ir a un lugar y sabe que puede encontrar a ese estímulo, va a evitarlo. No va a querer salir de casa. Va a preferir quedarse encerrado. No, yo no voy. Va a ir a la tía, no, que no voy a ir para allá. No, que ahí está la tortuga. No, que ahí hay insectos. Entonces, el miedo es irracional. Y los padres pueden reforzar esta conducta y aumenta esta conducta de evitación si de repente acceden ante esos deseos y no lo manejan de una manera adecuada. ¿No? Evitan los objetos, las situaciones relacionadas con aquella fobia o esa manifestación de ansiedad. Y ahí los niños, por ejemplo, cuando hay esa fobia, empieza a temblar todo su cuerpo, empiezan a llorar, incluso los niños más pequeños, que son pataletas, empiezan a golpear, no saben cómo manejar, dolor de estómago, tensión muscular, y piensan que algo les va a pasar en ese momento, incluso con respecto a ese insecto o ese objeto, ¿no? Y los signos de angustia clínica, ya, importante, por ejemplo, también puede ser, ¿no? A lo que es la oscuridad, a los perros, a los pájaros, a las arañas, a las tormentas, inyecciones, ¿no? Por ejemplo, algunos, y tengo uno de mis pacientes que salió corriendo de un dentista, ¿ya? Y tanto es el miedo a ese sonidito que genera la limpieza de los dientes, la chiquita ve médico, inmediatamente corre, ¿no? Y la iban a hacer una limpieza y ni siquiera llegó a la puerta y salió corriendo. Y evita siempre pasar por ese lugar. Entonces, con eso también tenemos que trabajar. Hay mucho ojo cuando decimos, ¿no? Voy a llevar al doctor para que te ponga una inyección. Hasta esas frases sin querer en algún momento se pueden instaurar y generar una fobia de tal manera que va a generar malestar en el paciente, ¿no? También fobia a las alturas o agorafobia, ¿no? Que es otro trastorno más. Ahora, el mutismo selectivo, lo que hablamos hace un momento, ¿cuáles son esas características de un mutismo selectivo, no? Ahí va a estar el habla, ¿no? No va a hablar en situaciones específicas, lo que les comenté hace un momento, ¿no? De una alumna que no habla en el colegio, ¿no? Y sí, es cierto, desde los 5 años está en primer grado, ¿no?
En 5 años tuvo ese pequeño inconveniente con una maestra, ya, y dice, todos decían que fue después de ese evento que dejó de hablar. Y solamente habla en situaciones específicas. Habla en la casa, va a la tienda, sale a la calle, ahí se habla. Pero apenas ingresa al colegio, ni con los amigos, ni con la profesora, ni con nadie del entorno escolar, es donde se presenta ese lenguaje, ¿no? Está mutismo selectivo, en ese contexto únicamente, ¿no? Y fracasa en hablar en otras situaciones, interfiere con logros educativos o laborales, es cierto, ¿no? Al menos en el colegio a ella no le quieren considerar sus notas o calificaciones, ¿no? Porque no interactúan, no le escuchan hablar, no le escuchan participar. Y sí, es correcto, puede que sea que interfieren en sus notas porque no hay un resultado evidente, pero si copia, si responde a sus exámenes, no a un 100%, pero lo hace, ¿no? Es en un promedio. Y como mínimo, para cumplir este diagnóstico es 1 mes. Nunca fue tratado, no fue tratado ya después de mitad de año, meses todavía, ¿no? Ahora, ansiedad social en la infancia, ¿no? Como anticipación, 4 meses para que tú puedas dar ese diagnóstico. Y esa fobia o ansiedad social es un miedo persistente y significativo a una o varias situaciones sociales, ¿no? Quizás al aparecer en público, al salir a exponer, al dar tu opinión, ¿no? A entrar en contacto con desconocidos, ¿no? O a ser juzgados por otras personas, porque ese es su pensamiento, ¿no? Voy a tener miedo al rechazo, a la burla, a la vergüenza, a la crítica, ¿no? Puede ser tanto a su edad como mayores, ¿no? Y esa evitación de situaciones sociales o apariciones públicas que provocan ansiedad y cuando no sea posible evitarlas, ¿no? ¿Qué hacen? Tiene una reacción de ansiedad en casi todas las ocasiones, ¿no? Pueden llorar, quedarse paralizados. Ojo, en adolescentes es más difícil, ¿ah? Porque algunos incluso tienen ganas de orinar, de miccionar, ¿no? Características, lloran, se quedan paralizados, se aferran quizás a una figura como el tutor, el profesor o alguien adulto que esté a su lado. El ataque de ira también es frecuente porque no saben cómo manejar esa ansiedad. Y ese síntoma de angustia es tan limitante que prefieren que irse al baño, irse a otro lugar y evitan salir a exponer. Y la tensión es constante. Y como ustedes pueden ver en la imagen, por ejemplo, ¿no? Y ahí ve que el paciente o el alumno o el adolescente empieza a sudar, ¿no? Se empieza a poner ruborizado, rojo, toda la cara absolutamente, y empieza a tartamudear ante ese contacto social, ¿no? Síntomas de angustia bastante claros, ¿no? Y la tensión. Se mantiene tenso en una posición que no sabe ni cómo manejar su postura, ¿no? Inquietud, ansiedad anticipatoria y es la expectación, ¿no? Creer que los demás se van a burlar o van a criticar o miedo a la vergüenza. Y eso como tiempo de duración, 4 como mínimo para el diagnóstico, ¿no? Y de ahí viene la ansiedad con ataques de pánico, ¿ya? Entonces, hablamos acerca de ataques en situaciones en las que no existe un peligro real, ¿ya? Y puede ser una situación de fobia, ¿ya? O no tener nada que ver con una situación previsible o conocido. ¿Y cómo aparece ahí? ¿Qué aparece en el paciente? Hay un miedo intenso a que pueda perder el control de la situación y no sabe cómo manejarlo. Ese miedo secundario a perder el control o la enfermedad psíquica, ¿no? Tengo miedo a volverme loco. Eso se da, por si acaso, más en los adolescentes, ¿ya? Miedo a morir durante un ataque, ¿no? Miedo secundario a la muerte. Somatiza durante el ataque al niño, ¿no? Al dolerle el pecho, porque sí, sienten dolor fuerte en el pecho, puede tener un ritmo cardíaco acelerado, siente unos pequeños mareos, temblores, ¿no? Los que está en el cuerpo, sensación de irrealidad, de no, que no está sucediendo, ¿no? Despersonalización o desrealización y el ataque suele durar varios minutos. Para hablar acerca de un ataque de pánico como tal, puede ser hasta 30 minutos, ¿ah? Pero en su mayoría los pacientes lo presentan entre 10 a 15 minutos, ¿no? Aunque puede durar, en algunos casos, ¿no? Más. Pero el cuadro y la intensidad de los ataques pueden variar bastante, ¿no? Y entre los ataques se observa una remisión relativa de los síntomas de la ansiedad, ¿no? Aunque la ansiedad anticipatoria es bastante común. ¿Qué pasa cuando hay estos ataques de pánico? El niño o el adolescente en su mayoría, ¿no? No quiere salir de casa porque teme que le vuelva a venir esos ataques de pánico. Tiene miedo a la sintomatología, que eso le pueda dar en la calle, que le pueda dar a la hora de subir al carro, que pueda aparecer a la hora que sube el tren, y ese miedo es persistente también, ¿no? Miedo a la propia sintomatología, ¿no?
Ahora pasamos a hablar a lo que son los factores de riesgo. Cuando hablamos acerca de la ansiedad, también hay factores de riesgo que tienen que estar muy, pero muy, digamos, ser bien minuciosos y observarlo. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a trabajar. Con ellos tenemos que fortalecer. Por ejemplo, esos factores de riesgo, porque sí, si las personas están sometidas a estas situaciones, pueden, ¿no?, tener mayor predisposición para que puedan tener lo que es la ansiedad. ¿Por qué? Los pacientes que están en un entorno donde no hay una educación favorable, ojo, no le indiquen lo que es de repente el miedo, o lo manejen de una manera quizás muy, digamos, muy suave, no le den esa importancia que requiere, el niño puede desarrollar la ansiedad. No está siendo educado como debe ser, un miedo, ¿no? O no le enseñan, no le dan conceptos racionales, el niño empieza a interpretarlo de manera diferente, ¿no? El estado financiero insatisfactorio o bajo, ¿no? El no poder acudir a un centro, el no poder acudir a un especialista que te pueda orientar lo que es una ansiedad, ¿no? También este hace que con el pasar del tiempo aumente la sintomatología. Familiares con trastornos ansiosos o depresivos, hablamos acerca del aspecto genético, que sí hay pacientes hasta la tercera generación que tengan algún trastorno ansioso o depresivo, nosotros también podemos tener esa predisposición en un 50%, ¿no? Más aún si son nuestros padres, ¿no? También, otro factor de riesgo, la sobreprotección. ¿Qué pasa con los padres que son muy sobreprotectores? Les hacen crecer a los niños con esa inseguridad, ese miedo, esa desconfianza. Y cuando hay situaciones ansiosas o de conflictos, el niño no tiene los suficientes recursos para poder afrontarlos. No hay recursos de afrontamiento y por ende se desarrolla más lo que es la ansiedad, el estrés y de ahí poco a poco la ansiedad. El rechazo parental, ¿no? Que el paciente no se sienta reconfortado, que no sepa a quién acudir cuando hay ese miedo, que no sepa con quién hablar acerca de sus emociones y que vaya guardando cada uno de sus miedos, ¿no? Conductas de evitación también es otro punto bien importante, que eso hace que aumente la ansiedad. ¿Por qué? El hecho de que nosotros tengamos miedo, tenemos que enfrentarlo de a pocos y es una exposición gradual. Pero ¿qué pasa si yo evito ese estímulo o esa situación temida? ¿Qué estoy aprendiendo? A evitar los problemas. Y eso no es solucionarlos, simplemente es evitarlos. Es como guardarlos en una cajita que en algún momento esto ¡pam!, va a explotar y va a aparecer con una mayor sintomatología. Por eso, hablamos de factores de riesgo cuando los padres sobreprotegen, cuando evitan que el niño esté o enfrente esas situaciones, ¿no? Y las experiencias adversas, ¿no? Pérdida de los familiares, de papá o de algún familiar muy cercano, que también otro factor de riesgo que el niño haya sufrido abuso sexual, ¿no? Violencia física, porque ya empieza sus temores hacia su cuerpo, esa sintomatología fisiológica lo va a mantener. Por eso es importante, ahí sí es más importante y urgente lo que es una atención psicológica, ¿no? Y acompañamiento de varios especialistas, ¿no? También experiencias adversas como divorcio, separación de los padres, ¿no? O violencia familiar, ¿no? Entre los padres. Por eso es otro punto bastante importante. Y si esos factores de riesgo nosotros no lo trabajamos, el niño no va a saber cómo afrontar cada una de esas situaciones. Y esto también entra en el paquete de terapias, porque tú vas a tener que trabajar con los padres o los tutores encargados del niño o del paciente, ¿no? Entonces, eso es muy interesante considerarlo. Y bueno, ya el día domingo vamos a hablar acerca del paquete de tratamiento, que es la última parte. Entonces hemos hablado, ¿no?, lo más resumido posible de lo que son los trastornos de ansiedad, los trastornos que tiene que cumplir con ciertos indicadores para yo llamarlo como tal y que sea atendido. Ojo, cada una de estas características que tenga mi paciente, yo lo voy a trabajar en terapia. Voy a utilizar cierta técnica en mi paquete de tratamiento y eso tiene que ir en un orden bien establecido, ¿no? Y hay un tratamiento, pues simplemente es una psicoterapia, no solamente para el paciente, ¿ah? Es para la familia, porque es un menor de edad y el menor de edad está mayor tiempo en ese contexto, no está conmigo. Y los padres es los que van a aprender nuevas formas de poder enseñarle al niño o nuevas formas de poder guiar a su adolescente a enfrentar esos miedos, ¿no? Y algo bien importante, lo que son entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? En trabajar cada una de las características que de repente el paciente tiene, ¿no? O está en su debilidad y nosotros fortalecerlo o hacer conductas, ¿no?, que aparezcan. Vamos a identificar conductas en déficit, ¿no?
conductas en debilitamiento para nosotros poder entrar a trabajar ahí habilidades sociales. Y ese es entrenamiento puro, ¿no? Habilidades sociales, habilidades comunicativas para que puedan enfrentar diversas situaciones de la vida que compete a un paquete de tratamiento. Entonces, hasta ahí ha sido la ponencia de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta aquí, chicos, todo claro. ¿Alguna preguntita? Todo claro, gracias. Ok, Elizabeth, muchísimas gracias. Por ahí dice Patricia, no se ven las diapositivas. Chicos, sí se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, todo se ve bien. Ok, gracias, hija. De repente por ahí ha habido problemitas, Patricia, porque Sí, tenías sí se problemas ve. con tu código. Ok, gracias, hija. Ok, hija. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Chicos, cuando ustedes puedan llevar este paquete, lo que es la terapia cognitivo-conductual, es muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente compete en el trabajo de tratamiento, sino ustedes van a conocer y van a poder dar un buen diagnóstico y conocer las características particulares de cada uno de sus pacientes. Y en eso basarse un paquete de tratamiento completo. Van a ser muchas técnicas que se va a trabajar y para cada técnica hay una edad. El gato valiente es uno de ellos, ¿no? Pero son técnicas muy diferentes, ¿no? Es bonito trabajar la terapia cognitivo-conductual. Al menos en mi caso, como trabajo en salud mental, los casos clínicos que ustedes van a trabajar son reales, ¿no? Y compete mucho a terapia cognitivo-conductual, salud mental, psicología clínica y de la salud. Entonces, algo más por ahí que quieras recalcar, alguna duda. Ojo, en el paquete también tengan en consideración ya lo que es terapia cognitivo-conductual en el curso, van a también tener pruebas, ¿ya? Pruebas que se aplica también para diagnosticar o utilizarlo, ¿no? Y dar un buen diagnóstico en lo que es la ansiedad, depresión y otros trastornos de salud mental, ¿no? Conocimientos de técnicas, por ejemplo, hablábamos hace un rato, les presenté creo la última diapositiva. A ver. Pero porque uno de ellos es el gato valiente, ¿no? Que es cuaderno de actividades que se trabaja con niños para el manejo de la ansiedad. Niños y hasta lo que es la pubertad, ¿ya? Ok, Rudy, por ahí ni una pregunta, todo claro, todo claro. A ver, por ahí. Ya, van a pasar ahorita el link, me imagino, de la asistencia. A ver. Por acá me dice, cuando su mamá le dice que van a estudiar, él se pone tenso, empieza a mover sus manos y dedos, aletea sus manos y muerde sus cachetitos. Hay unas características curiosas, parece más en neuro. A ver, por ahí, a ver, dice, ajá, hipoglucemia, ¿ya será que no le gusta estar con su mamá? Hasta podría ser que tiene temor quedarse con ella. Ya. Yo te sugiero ahí, hija, que trabajes psicoeducación con los padres, porque de repente hay una forma que reacciona mamá o papá y eso le genera miedo, ¿no? Y que rechace, que no prefiere estar con mamá o papá. Tiene que ver bastante el estilo de crianza. Considéralo, hija, ¿ya? ¿Desde qué edad? Bueno, en realidad, por ejemplo, cuando ponemos ansiedad por separación en infancia, desde 3 años, ¿no? Desde 3 años de edad, cuando empieza a ir al kinder y empieza toda esa sintomatología, ¿no? Incluso creo que les comenté acerca de una pacientita chiquitita, que tanto era el miedo, que no quería que su mamá la deje, ya, hasta empezó a tener náuseas, querer vomitar. Pasó por un montón de servicios, una niña completamente sana, y hasta que llegó a psiquiatría, y de psiquiatría me lo derivaron para que lleve terapia, ¿no? Y los dos coincidimos en ese diagnóstico, ¿no? Porque es exclusivamente la trastorno de separación, pero exclusivamente con la madre. El temor es a que la madre la deje sola, ¿no? Porque ya había temas de separación con la pareja, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia particularidad, ¿no? Podemos poner el diagnóstico acorde a lo que es la situación, el tiempo también de duración, ¿no? Y también tener en cuenta el modelo biopsicosocial, ¿ya? Entonces, chicos, hasta aquí no hay otra pregunta más. Fue un gusto de haber poder compartir con ustedes lo que es la segunda parte. ¿Por qué la segunda parte? Y en la tercera lo vemos en la siguiente sesión que ustedes van a poder conocer un poquito más acerca de lo que son las técnicas, ¿no? Las técnicas para trabajar la psicoterapia con enfoque cognitivo conductual. Entonces, eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta, Anthony?
¿Todo claro, Anthony? Por ahí a ver, vamos a... Disculpe, buenas ¿Sí? noches, licenciada, buenas Hola, noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Oblitas. Disculpe, una preguntita. ¿En qué momento consideramos que ya es necesario que el paciente sea medicado? Por Ah, ya. un- Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Por ejemplo, ya cuando altera la funcionalidad, y ahí es donde nosotros derivamos a psiquiatría. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Puede ser que el niño sea ansioso quizás a los exámenes, ¿no? Pero sale a jugar, sale con sus papás, ¿no? Todavía sus notas se mantienen en promedio, ¿no? A veces solamente se asusta, como que está con la mamá conversando acerca de sus miedos, a veces quizás se muerda las uñas, ¿no? Pero puede manejar exclusivamente terapia, porque no altera su funcionalidad. Pero ya cuando ves que altera su funcionalidad, no puede dormir, deja de comer, baja de peso, ya no quiere ir al colegio, se aísla, está solo, se vuelve más callado, deja de jugar, ya no es normal, ya no es como antes, ya está alterando netamente su funcionalidad, ha bajado de peso, tiene que ver con su alimentación, estado de salud, sueño. O sea, ya ha alterado varios campos. Y ahí sí inmediatamente psiquiatría infantil. ¿Ya? Ahí ya el médico va a considerar la medicación que requiera, pues, ¿no? Puede ser un cuartito, dependiendo de la medicación que le va a dar, ¿no? Y considerando también talla, peso y todo ello, ¿no? Edad. Ya, hijo, pero tiene que ser a partir de un moderado, más es considerado, hijo. Pero un leve solamente con psicoterapia, ¿no? Enfrentar sus miedos y trabajamos con los padres de familia. Eso es el punto más central. ¿Sí? ¿Sí, ahorita respondí a tu pregunta? Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí le voy a dar pase. Anthony, me parece que estás por ahí, hijo. A ver, vamos a ver, Anthony, creo que... Por eso les invito a que lleven el curso. En realidad, el curso es bien chévere. Es muy bonito. Te van a poder conocer todas las técnicas, casos clínicos y material que van a recibir por parte de la especialidad. ¿Sí? Entonces, esa ha sido mi ponencia por hoy. Le doy pase a Anthony. Anthony, ¿estás por ahí, Anthony? Me parece que te mandé un mensajito, no sé. La mayoría de acá son psicólogos, chicos. Son docentes. Psicólogo. Ay, qué bueno, Oscar. La docencia también es muy bonito, porque trabajo con bastantes docentes también. Ah, un gusto conocer ahorita también. A ver, te ingresa. Psicóloga, Esmilda, un gusto, hija. Lixaira, psicóloga. Estudiante de Aneli. Un gusto, yo también tengo estudiantes de la Científica del Sur que también están llevando este diplomado. Ya vamos a terminar uno. Bueno, varios cursitos. Bien. Allá, ahorita ingresan a la despedida. Vamos a ver por ahí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo más que quieran saber? Hay estudiantes de psicología por ahí. Sí, disculpe, licenciada, ya Sí, te que escucho. todavía nos estamos demorando y le quisiera hacer otra pregunta. Por ejemplo, en el caso de un alcohólico que sufre también de ansiedad, dependencia al alcohol, es un paciente que netamente necesita medicación ya, Claro, que hijo, con terapia no se podría. cuando hay una dependencia, sí. Pero ¿sabes qué? Para manejar esa dependencia del alcohol tiene que haber de base algo que le está generando miedo o de repente alguna separación o una experiencia, ¿no? O de repente lo que es algún trauma. Sería bueno que le explore primero eso. Esa es la base. En realidad, si uno bebe alcohol, si uno consume sustancias o de repente tiene conductas inadecuadas, es porque hay algo de base que no ha sido resuelto. Si esa situación de base es tratada, es resuelta, tenlo por seguro que las otras conductas van a ir disminuyendo, ¿no? Y es como sanar prácticamente, porque de eso se trata, de enfrentar y sanar, ¿no? ¿Sí? Pero sí, manéjalo también. Ahí va la parte psiquiátrica y la parte psicoterapéutica.
gracias. Ok. Sí, otra pregunta mientras ingresan. Frei Erika de nivel inicial, psicólogo. También, por ejemplo, hay módulos que se trabaja con lo que es trastornos del neurodesarrollo que también llevamos dentro de terapia cognitivo-conductual, que es puro modificación de conducta. Paquetes de modificación de conducta. Talleres de atención y concentración que también compete trastornos del neurodesarrollo, que también lo van a encontrar dentro de lo que es terapia cognitivo-conductual. Terapia cognitivo-conductual, chicos, no solamente es trabajar con lo que es pensamientos, creencias irracionales, técnicas, sino también está dentro y va de la mano con modificación de conducta. Si habrán escuchado acerca de ello, ¿no? Que se trabaja con trastornos de conducta, ¿no? De la infancia o la adolescencia, y también conductas, ¿no? Que son propios de lo que es trastornos del neurodesarrollo. Ah, ya, estos son 10 meses, hija. Este es de 10 meses. Ya. Sí les voy a explicar todo lo que es el encargado de Accedo, ¿ya? Parece que ya está en línea, a ver, todavía. Mientras esperamos. Sí, hija, yo lo dicto. Yo dicto este curso. Cualquier cosa, al menos más allá del curso, hay bastantes pacientes incluso que me han visitado al hospital y con gusto les he podido ayudar. No hay ningún problema. Nosotros como profesionales también estamos atentos, no solamente a impartir conocimiento, sino también algunos se considera y es importante, ¿no? Entiendo esta necesidad también a veces de querer saber un diagnóstico. No, hijo, no solamente es para la ansiedad. Lo que es la terapia cognitivo-conductual abarca todos los trastornos mentales, todos, desde trastornos neuropsicológicos y los trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, trastornos de conducta, no, trastornos, inclusive algunos pacientes que puedan tener esquizofrenia, que ahí también se aplica modificación de conducta o aplicar para que lleven a cabo conductas básicas es muy importante, ¿no? Esa realidad abarca todo, salud mental completa. O psicología clínica de la salud, que también lo van a aprender, eso es en los últimos módulos, porque sabemos que hay pacientes que tienen cáncer o tienen otra enfermedad y nosotros también tenemos que tener ese conocimiento para poder ayudar a manejar aquella enfermedad. Y ese es acompañamiento, ¿no? Sí. Sí, ahora sí, me parece, está por ahí. Al CDI, pues ahí está el cuestionario de depresión infantil y hay un cuestionario para la ansiedad también, ya que también vamos a alcanzarle lo que es en el diplomado. Todas esas pruebas también se les va a hacer a ustedes llegar en el curso, no se preocupen. Ya, a ver un momentito. Un momentito. Genial, licenciada, siempre es un Ay, placer. ok. Obviamente, Ok, ahí está, chicos. Le dejo con la queridísima, aquí coordinadora del curso y un gusto de haber podido compartir con ustedes el día de hoy, mañana, bueno, el domingo compartimos con lo que son técnicas y paquete de tratamiento. Ya, chicos, nos vemos, cuídense. Chao, chao. genial. Arte Muy del bien, parque. recordemos entonces que el día de mañana nos estamos encontrando nuevamente en el mismo horario para poder llevar a cabo, como bien indicaba nuestra ponente, acerca de estrategias, de poder definitivamente complementar este gran taller. De acuerdo a lo que sería el diplomado, estaba leyendo parte de sus comentarios. Sí, no se preocupen, el diplomado de TCC, de terapia cognitivo-conductual, es bastante amplio donde debemos ver todos los trastornos precisamente implicados, depresión, como bien lo indicaba nuestro ponente, ansiedad
Y incluso lo que es genial es que no solamente se están brindando teoría, que definitivamente es importante para saber de qué estamos hablando, sino herramientas, estrategias y las pruebas necesarias que necesitamos nosotros poder tener para poder dar precisamente el diagnóstico o tener en cuenta lo que se está manejando. Para eso es un diplomado completo en el que se va a desarrollar todas esas pautas para que ustedes aprendan a poder manejarlo de manera individual de la persona que lo necesite y también a nivel de manera macro como fue la familia, que es tan importante también en este tema. Entonces, aquellos que estemos con todas las ganas de poder seguir profundizando y aprendiendo de este gran diplomado, háganlo saber a través del grupo Quiero mi diplomado para que la asesora a cargo pueda contactarse con ustedes y brindarles todas las pautas necesarias para que puedan inscribirse. Con respecto al link de asistencia, no se preocupen, el link de asistencia ya se ha tomado de manera automática en estos momentos con todas las personas que nos hemos conectado. Aquellos que precisamente desean poder tramitar su certificado también. El certificado te brinda a ti el beneficio de tener las clases grabadas que hemos visto a lo largo de estos 2 días y todo el material que se vaya compartiendo. ¿Correcto? Esto es de manera exclusiva precisamente para aquellos que tramiten el certificado y que hayan podido estar dentro de estas clases. Hasta aquí creo que todo está claro. ¿Hay alguna consulta de repente por resolver? Me lo indiquen. Algo que de repente no haya quedado claro. Y si no es así, recuerden precisamente que ya el día de mañana damos por concluida nuestra gran clase, nuestro gran taller de TCC para poder definitivamente seguir aprendiendo. Los invitamos a estar totalmente puntuales, a no perdernos de absolutamente nada, poder compartir de repente el link de Zoom que se hace a lo largo del grupo con unos familiares, amigos, colegas que estén interesados en el grupo, para que también, al igual que ustedes, puedan seguir aprendiendo. ¿Sí? Muy bien, entonces ya saben, si están interesados en hacer el diplomado, lo indican en el grupo para que el asesor pueda contactarse con ustedes. Quiero mi diplomado y se van a poner en contacto para poder brindarles todas las pautas referidas. O también quiero mi certificado del taller para que también lo pueda gestionar. ¿Sí? Nos estamos encontrando el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias por estar aquí conectados. Hasta luego, gracias. Y gracias. Sí, Roxana, no te preocupes. La existencia ya ha sido tomada de todos los que hemos estado en clase. No hay problema. Nos encontramos esta mañana. Bye bye, César. Cuídate mucho.